A nuestra inversión de hoy, nos adentramos en un texto que ha marcado la historia y la fe de millones. Ajá, El capítulo 19 del Evangelio de Juan, donde se narra la crucifixión de Jesús. sí. Es un relato conmovedor que nos permite asomarnos no solo a un evento crucial del cristianismo, sino también a la cultura y la política del Imperio Romano. Efectivamente, este capítulo nos ofrece una descripción detallada de los momentos previos a la crucifixión, Tal. el evento en sí mismo y sus consecuencias inmediatas. Eso. A través de este relato podemos comprender mejor el contexto histórico y el impacto que tuvo la figura de Jesús en su época. Empecemos por uno de los personajes más intrigantes de esta historia, Vale. Poncio Pilato. Ya. El gobernador romano se encuentra en una encrucijada. Ya. Al no hallar culpa en Jesús, pero al mismo tiempo enfrenta una enorme presión por parte de las autoridades judías que exigen su condena. Ujú. ¿Cómo podemos interpretar este dilema más allá de la simple indecisión? Pilato representa la tensión entre el poder político y la justicia. Por un lado, está obligado a mantener el orden en la provincia romana de Judea. Ya. Y cualquier disturbio que pudiera interpretarse como una rebelión contra Roma debía ser sofocado. Claro, el Imperio Romano no era conocido precisamente por su tolerancia hacia movimientos que pudieran desafiar su autoridad. Exacto. Y por otro lado, Pilato se enfrenta a su propia conciencia, ya que no encuentra motivos para condenar a Jesús. Ese famoso ese homo, he aquí el hombre, que pronuncia en el versículo 5, es un intento desesperado por apelar a la razón, a la humanidad, frente al fanatismo de la multitud. Es fascinante cómo una sola frase puede revelar tanto sobre la complejidad de un personaje histórico. ¿Ya? ¿Crees que Pilato realmente creía en la inocencia de Jesús o Mm. simplemente intentaba proteger su propia posición? Es difícil saberlo con certeza, Ya. pero el texto nos muestra a un hombre dividido entre sus obligaciones como representante de Roma y su propia percepción de la justicia. Su negativa a modificar la inscripción en la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos. A pesar de las presiones de los sacerdotes, podría interpretarse como una sutil forma de resistencia. Un reconocimiento implícito de la injusticia que se estaba cometiendo. Lo que escrito, declara con firmeza en el versículo 22. Sí, Esa frase resuena a lo largo de los siglos como un eco de la impotencia de Pilato ante la maquinaria del poder y la presión social. precisamente, y ese dilema, esa lucha entre lo que creemos que es correcto y las presiones externas es algo que sigue resonando en nuestros días. Claro. ¿Quién no se ha sentido alguna vez obligado a tomar decisiones difíciles, incluso en contra de sus propios principios, por miedo a las consecuencias? Es una reflexión que nos lleva a conectar este relato con nuestra propia experiencia, con los dilemas morales que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Exacto. Y esto nos demuestra el poder de los textos antiguos para hablarnos no solo del pasado, sino también de nosotros mismos. Dejando a un lado el dilema de Pilato, la escena de la crucifixión en sí misma es desgarradora. El texto describe a Jesús cargando la cruz hasta el Gólgota, la inscripción que proclamaba Rey de los Judíos, la presencia de los dos ladrones crucificados a su lado. Es una escena cargada de simbolismo. La crucifixión era una forma de ejecución brutal y humillante, Claro. reservada a los criminales más peligrosos. Ya. El hecho de que Jesús fuera condenado de esta manera subraya la radicalidad de su mensaje que desafiaba las estructuras de poder de su época. Y la presencia de los dos ladrones a su lado, ¿qué nos dice sobre la figura de Jesús? Por un lado, subraya la humanidad de Jesús el hecho de que fue condenado como un criminal común. Ajá. Pero por otro lado, la conversación entre Jesús y uno de los ladrones que se arrepiente de sus pecados y reconoce a Jesús como el Mesías abre la puerta a la esperanza de la redención incluso en los momentos más oscuros. Es interesante cómo un detalle aparentemente secundario puede abrir una nueva perspectiva sobre el relato. Sí. Hablando de detalles, el texto menciona varias veces la presencia de la madre de Jesús y del discípulo amado al pie de la cruz. ¿Qué importancia tiene este detalle para comprender la magnitud del sufrimiento de Jesús? La presencia de María y del discípulo amado nos habla del amor y la fidelidad que rodeaban a Jesús incluso en el momento de su muerte. Claro. Imaginemos el dolor que debieron sentir al presenciar la agonía de aquel a quien amaban. Es un recordatorio de que la crucifixión no fue solo un evento histórico, sino una experiencia humana profunda llena de dolor y sufrimiento para aquellos que estaban cerca de Jesús. Efectivamente. Y al mismo tiempo, la presencia de María y del discípulo amado al pie de la cruz puede interpretarse como un símbolo de la iglesia naciente que se forma a partir del sacrificio de Jesús. Es como si el evangelista quisiera mostrarnos que incluso en medio del dolor y la tragedia, la semilla de la fe ya estaba germinando. Sí. Y esa semilla de fe se nutre en parte del simbolismo que impregna todo el relato de la crucifixión. Tienes razón, a lo largo del capítulo 19, el evangelista Juan subraya el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la figura de Jesús.
Por ejemplo, se describe la división de las vestiduras de Jesús entre los soldados, el hecho de que no le rompieran los huesos y la lanza que atraviesa su costado. Exacto, para comprender la importancia de esos detalles debemos recordar que para los judíos de la época las escrituras tenían un valor sagrado y profético, creían que Dios había revelado su voluntad a través de los profetas y que estas profecías se cumplirían en la llegada del Mesías. Para alguien que no esté familiarizado con el Antiguo Testamento, ¿podrías explicar qué tipo de profecías se estaban cumpliendo en la crucifixión de Jesús? Claro, por ejemplo, el Salmo 22, que describe el sufrimiento de un justo abandonado por Dios, se interpreta como una prefiguración de la pasión de Cristo. En este salmo se dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta profecía se cumple en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, cuando los soldados romanos se reparten las vestiduras de Jesús. Es decir, que para los primeros cristianos, la crucifixión de Jesús no era un evento inesperado, sino la culminación de un plan divino anunciado por los profetas. Precisamente, y esta conexión con el Antiguo Testamento servía para reforzar la fe de los creyentes y para demostrar que Jesús era el Mesías esperado. Fascinante cómo el evangelista utiliza estos detalles para conectar el pasado con el presente, dotando de significado a la muerte de Jesús. Pero más allá de las profecías, la crucifixión en sí misma está cargada de simbolismo. Hablábamos antes de la brutalidad de este método de ejecución, pero ¿qué otros mensajes se esconden tras la cruz? La cruz, en el contexto del cristianismo, se transforma de un símbolo de muerte y humillación en un símbolo de salvación, y redención representa el sacrificio de Jesús por la humanidad, su entrega total por amor a nosotros. Es interesante cómo un objeto que representaba lo peor de la crueldad humana se convierte en un símbolo de amor y esperanza. ¿Cómo se produce esta transformación? A través de la resurrección, la muerte de Jesús en la cruz no es el final de la historia, sino el preludio de su victoria sobre la muerte. La cruz vacía se convierte en un símbolo de la nueva vida que Jesús ofrece a la humanidad. Y esa nueva vida se hace patente en la figura del ladrón arrepentido que reconoce a Jesús como el Mesías y recibe la promesa del paraíso. Incluso, en el momento de la muerte, hay espacio para la redención, para el perdón. Exacto. La historia del ladrón arrepentido nos ofrece una lección de esperanza. No importa lo graves que hayan sido nuestros errores, siempre hay posibilidad de cambiar, de arrepentirnos y recibir el perdón de Dios. Es un mensaje consolador sin duda. Y volviendo al simbolismo, ¿qué significado tiene la frase consumado es que pronuncia Jesús antes de morir? Esas palabras pronunciadas en arameo, la lengua que hablaba Jesús, resumen el sentido de su misión. Consumado es significa que la obra de Jesús se ha completado, que ha cumplido con la voluntad de Dios. Es una frase que marca un punto de inflexión en la historia. La muerte de Jesús no es un fracaso, sino la culminación de un plan divino. Efectivamente, y ese plan divino se extiende más allá de la muerte. El evangelista nos prepara para la resurrección al mencionar el detalle de la tumba nueva donde es sepultado Jesús. Recuerdo que en la primera parte comentábamos la importancia de ese detalle. ¿Podrías explicarnos por qué es tan significativo? Claro, en la tradición judía no era habitual sepultar a los ajusticiados en tumbas nuevas. El hecho de que Jesús sea sepultado en una tumba nueva propiedad de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, subraya su dignidad, su inocencia. Y al mismo tiempo, la tumba vacía se convierte en un símbolo de la resurrección. Es como si el evangelista nos estuviera diciendo, estad atentos, porque aquí va a suceder algo extraordinario. Exacto. La tumba vacía es la señal de que la muerte no ha tenido la última palabra, es la promesa de una nueva vida, de una esperanza que trasciende la muerte. Hemos explorado el dilema de Pilato, el simbolismo de la crucifixión, el cumplimiento de las profecías, pero hay un aspecto que no hemos profundizado, el lenguaje del propio texto. El Evangelio de Juan se caracteriza por una narrativa cuidadosamente elaborada llena de metáforas y dobles sentidos. ¿Qué podemos destacar del lenguaje en este capítulo 19? El lenguaje de Juan es rico en simbolismo, como hemos visto con la cruz y la tumba vacía, pero también es un lenguaje que busca transmitir la divinidad de Jesús a través de sus palabras y acciones. Fíjate, por ejemplo, en la inscripción de la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, escrita en hebreo, latín y griego. Es cierto, esa inscripción trilingüe no solo subraya la importancia del momento, sino que también sugiere la universalidad del mensaje de Jesús que se dirige a todos los pueblos. Exacto, y no podemos olvidar que Pilato se negó a modificarla a pesar de la insistencia de las autoridades judías. Esa frase se convierte en una declaración, casi un desafío, que reconoce la realeza de Jesús, aunque sea de forma involuntaria. Es como si a través de la negativa de Pilato, el evangelista estuviera confirmando la verdad que los poderosos querían silenciar. Y hablando de verdades incómodas, la figura de Jesús en este capítulo es la de un hombre que desafía las convenciones, las expectativas, incluso la propia muerte. Sí, Jesús no se presenta como una víctima pasiva, sino como alguien que asume su destino con entereza consciente de su misión. Sus últimas palabras, consumado es, pronunciadas con una serenidad que contrasta con la brutalidad de la crucifixión, son una muestra de esa determinación, de esa convicción de haber cumplido con su propósito. Esa frase consumado es, resume a la perfección.
El significado de su sacrificio no es una derrota, sino la culminación de su misión es la victoria del amor sobre el odio de la vida, sobre la muerte. Precisamente, y ese sacrificio, ese amor incondicional es la base de la fe cristiana, es lo que da sentido a la muerte de Jesús y la convierte en un evento trascendental que cambia el curso de la historia. Y ese evento, como hemos visto a lo largo de este capítulo, está cargado de simbolismo, desde la corona de espinas hasta la lanza que atraviesa su costado. Cada detalle tiene un significado que va más allá de lo literal. Sí, el relato de la crucifixión nos invita a leer entre líneas, a buscar las metáforas, a comprender el mensaje que se esconde detrás de las palabras y los gestos. Es una invitación a profundizar en el misterio de la fe, a descubrir la verdad que se revela a través del amor y el sacrificio. Y creo que ese es el gran reto para nosotros como lectores e intérpretes de este texto, ir más allá de la superficie, adentrarnos en las profundidades de su significado y descubrir cómo este relato, a pesar de los siglos transcurridos, sigue interpelándonos, sigue haciéndonos reflexionar sobre la vida, la muerte, la fe y el sentido de nuestra propia existencia. Estoy completamente de acuerdo. Este capítulo del Evangelio de Juan, con su intensidad dramática y su profunda carga simbólica, nos invita a un viaje interior, a una búsqueda de respuestas que en última instancia solo cada uno de nosotros puede encontrar. Y con esa invitación a la reflexión, concluimos nuestra inmersión en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Esperamos que este viaje haya sido tan enriquecedor para ti como lo ha sido para nosotros. Hasta la próxima inmersión te invitamos a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir buscando el significado de las historias que nos conmueven y nos transforman.